Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar del signo lingüístico. Pero antes de hablar del signo lingüístico, vamos a hablar de un personaje muy importante para desarrollar esta teoría, que es Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure es un lingüista suizo que nace en Ginebra en el año 1857. Él es profesor en la Universidad de Ginebra de Lingüística General. Sin embargo, él realiza estudios también de la lengua y el habla, la distinción que hay entre ellas, sobre el signo lingüístico, el significado del significante. También nos dice por qué el signo lingüístico es arbitrario y, sobre todo, presenta una distinción entre diacronía y sincronía, que lo vamos a ver más importantes, entre otras nociones importantes de Saussure. Muy bien. Entonces, ¿qué es el signo lingüístico? ¿Para qué sirve el signo lingüístico? Eso lo vamos a aprender el día de hoy. El signo lingüístico presenta dos planos, los cuales son el significado y el significante. Pero, ¿qué distinción hay entre estas dos? El significado es toda aquella idea o concepto que vamos a tener sobre algo y también la imagen mental que vamos a entender. Por ejemplo, esta es una imagen mental de un celular. ¿Qué idea o concepto vamos a tener sobre esta imagen? Bien, su idea es dispositivo electrónico para telecomunicaciones personales con red inalámbrica. Todo esto es el significado. El significante. El significante va a ser aquellos sonidos de las letras que los vamos a llamar fonemas, es decir, lo que nosotros vamos a escuchar y lo que vamos a pronunciar. Y también se va a referir a la imagen acústica que vamos a tener en nuestro cerebro, es decir, cómo debe sonar esa palabra. Un ejemplo. ¿Se recuerdan que en la imagen anterior vimos el celular? Muy bien, entonces, esta palabra, ¿cómo va a sonar? Celular, ¿verdad? Cada vez que nosotros pongamos estos slash después de nuestra palabra y antes, se va a dar el sonido. Ahora, ¿cómo lo vamos a pronunciar? Celular. Entonces, esta pronunciación va a ser el significante. Siguiente, características del signo lingüístico. La primera característica va a ser que el signo lingüístico es biplánico. ¿Por qué? Porque presenta dos planos. Uno es el significado, que se refiere al contenido, y el siguiente es el significante, que se refiere a la expresión. Como acá tenemos un ejemplo. El significado, la imagen mental, y el significante, la imagen acústica. Recuerden que siempre tiene que ir entre los slash. Segunda característica, el signo lingüístico es arbitrario, como lo decía Saussure, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta relación que va a haber entre el significado y el significante va a ser convencional entre los hablantes de una lengua. Este va a formarse mediante un lazo natural y también va a ser diferente de acuerdo a los tipos, a las diferentes lenguas que encontramos, ¿verdad? Por ejemplo, en castellano, para llamar a este objeto que vemos aquí, perdón, este animal, ¿cómo lo llamamos? Perro, ¿verdad? Ahora, ¿en italiano se llamará igual? ¿En inglés se llamará igual? No, ¿verdad? Este lazo convencional que tienen las personas en los siguientes idiomas no es igual. En italiano se dice can y en inglés se dice dog. Entonces, esto es la característica de que el signo lingüístico es arbitrario. Siguiente. El signo lingüístico va a ser articulado.
¿Por qué va a ser articulado? Porque va a estar compuesto por partes más pequeñas. Recordemos que es la palabra. Y esta se puede agregar, formar en palabras, en frases o en oraciones. La primera articulación va a ser la división entre los monemas, que son los lexemas y morfemas. Recordemos que esta es la raíz y esto es aquello que le agregamos a la palabra. Ejemplo, el coche nuevo. Nuev es el lexema y o es el morfema flexivo, ¿verdad? De masculino. Este o significa masculino. Si yo digo nueva, va a significar femenino, pero como el sustantivo es masculino, se le coloca masculino. Muy bien, esa es la primera articulación. La segunda articulación va a ser que el signo lingüístico se divide en fonemas. Recuerden, los monemas son los escritos y los fonemas son los sonidos. Por ejemplo, para poder pronunciar nuevo, yo voy a tener que pronunciar la unión de N, de U, de E, de V y de O. Nuevo. Este sonido va a ser la segunda articulación y la primera es la letra, cómo se escribe. Siguiente. El signo lingüístico es interrelacionado. ¿Por qué? Porque el signo lingüístico va a tener relación con otros signos, con otras palabras. Por ejemplo, lunes tiene relación con martes, con miércoles, con jueves, con domingo, con viernes y con sábado. Esta relación también se conoce como campo semántico. Muy bien. Una palabra que está relacionada con otras que tienen el mismo rasgo, sin embargo, no presentan la misma raíz. Entonces, este significado es relacionado ¿de acuerdo a qué? ¿Cuál es su campo semántico? Su campo semántico es los días de la semana. Por eso, el signo lingüístico es interrelacionado. Siguiente. El signo lingüístico es inmutable. ¿Por qué? Como les había dicho, el signo lingüístico es un lazo natural y convencional entre un grupo de hablantes. Sin embargo, uno solo de esos hablantes no puede modificar ni cambiar el significante, que es el sonido. Entonces, este estudio, como les había dicho, era dado por nuestro amigo Saussure. Saussure nos dice que el estudio sincrónico del signo lingüístico es aquel que no va a cambiar en un lazo de tiempo, que se va a mantener por una convención social. El individuo no puede cambiar ni alterar nada. Por ejemplo, queso. Queso siempre va a ser un producto obtenido por la maduración de leche cuajada, como vemos aquí. No se puede modificar. Yo no me voy a otro lugar y digo que esto se llama chicharrón o que esto se llama cuaderno, porque siempre va a ser queso. Entonces, este estudio se llama sincrónico. Recuerden, sincrónico. Sin embargo, el signo lingüístico, también al ser inmutable, es mutable. ¿Por qué? Porque el signo lingüístico, en la lengua, de acuerdo al paso del tiempo y a los estados de la lengua en el tiempo, estos cambian. Por ejemplo, anteriormente, en el pasado, se decía cajeta. Sin embargo, ahora se dice caja. Anteriormente se decía morral. Ahora lo llamamos mochila. También en el pasado se decía talega. Ahora se llama bolsa. Esta característica va a ser la mutabilidad. El estudio hecho por Ferdinand de Saussure, que se llama diacrónico. Muy bien, a modo de resumen. El signo lingüístico va a presentar dos planos: el significante y el significado. Las características del signo lingüístico van a ser varias. Entre ellas tenemos la linealidad, que tiene que ir una palabra tras otra para que pueda ser entendido, la arbitrariedad,
de acuerdo a la relación entre el significado y el significante convencionalmente para una lengua establecida o para una comunidad lingüística establecida. Mutable cuando cambia, inmutable cuando no cambia. Recuerden, mutable es diacrónico e inmutable es sincrónico. Recuerden que esto va a cambiar a través del tiempo, no es que del día de hoy al día del mañana una palabra puede cambiar. No, esto va a tener diversos factores. Por eso es mutable e inmutable. Siguiente, es articulado. ¿Por qué? Porque puede descomponerse en partes más pequeñas. La primera va a ser por medio de los monemas, que es el lexema, raíz, y morfema, que puede ser masculino, femenino, plural, singular, etc. Y la segunda articulación es los sonidos, ¿verdad? Para poder crear las palabras. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Recuerden que todo este estudio fue dado por nuestro amigo Ferdinand de Saussure.